Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la institución educativa preuniversitaria El Triunfo. Nuevamente el Departamento de Psicología y de Psicopedagogía el día de hoy llega hasta vuestros hogares mediante la plataforma virtual con la única finalidad de poder enriquecerlos a ustedes en todo este contexto de temas que tenemos planificados y que poco a poco lo único que van a lograr como objetivo es que ustedes tengan una base en lo que nosotros siempre los especialistas denominamos su maduración de la personalidad. Quiero antes de ello también agradecerles por permitirme ingresar a vuestros hogares y poder de esta manera pues llegar de la manera más adecuada con toda la atención posible que ustedes presten a este tipo también de temáticas. Ok, entonces, sin más ya preámbulos, solamente por el día de hoy decirles a ustedes, estimados alumnos, que de aquí en la videoconferencia vamos a reforzar un poco más este tema que es de mucha importancia, por favor, y espero que lo tomen desde ese punto de vista. Me estoy refiriendo el día de hoy a un tema que realmente tiene mucho que ver con el proceso de identidad y es más, con nuestra propia vida. Me refiero a la educación sexual integral. Vamos un poquito a hablar sobre lo que realmente es la educación sexual integral. Siempre cuando nosotros se nos habla de esa educación sexual, pero en términos a veces generales, se enfoca muchas veces, miren, se enfoca pero más al aspecto biológico, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado. Enfocamos solamente la parte biológica, o sea, la parte fisiológica, algo así como se nos da a entender que la sexualidad tiene una connotación desde el punto de vista del sexo. Y eso es lo que nosotros, los especialistas, tenemos ya que ir realmente limitando. Tenemos que ir despejando algunos mitos, algunas dudas y quizás, ¿por qué no decirlo? Ir despejando realmente una desinformación respecto a un tema que dice mucho de nosotros, porque nosotros, desde que llegamos al mundo, somos seres sexuados y sexuales por naturaleza. Entonces, no podemos tratar de esta manera a un tema, ¿cierto?, que tiene que ver en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, a todo esto, justamente aparecen estos programas que están articulados, programas que manda también el Ministerio de Educación, y no solamente, cuidado, hablar de la educación sexual integral es hablar en el Perú, es hablar en muchos países, las llamadas ESI, Educación Sexual Integral. En Argentina tienen un programa bien diseñado, bien distribuido, y justamente copia de ello es también lo que nosotros estamos haciendo acá, bueno, en el Perú con algunas variantes. En Chile también tienen un programa de educación sexual bien llevado, bien estructurado. Ecuador lo tiene. Esto también tiene en otros países, como por ejemplo, ¿no? Como por ahí tenía una información, si más no recuerdo, que incluso creo que es en una de las zonas de Estados Unidos, ¿no?, donde se trabaja bastante, creo que es no sé si es en California o Florida, se trabaja mucho, bastante, ¿no?, este programa de las llamadas educación sexual integral. Pero nosotros lo vamos a limitar un poco a nuestra realidad. Hablar de la educación sexual integral significa justamente esos programas que manda el Ministerio de Educación con la finalidad de que todos los jóvenes en esta edad, llamémosle así, la edad, digamos, de la sexualidad es desde etapas muy tempranas, ¿cierto? Pero la educación sexual integral un poco que apunta más a una etapa muy interesante en la vida de los seres humanos, y me estoy refiriendo a la etapa puberal. Cuando ustedes están entrando promedio entre los 11 años, ¿cierto?, adelante, que es el inicio justamente de esta etapa puberal, donde se da más énfasis. ¿Por qué? Porque la educación integral justamente lo que quiere aquí es prevenir a todos ustedes, es dar las herramientas necesarias. Es un programa que va a ir articulado
¿ya? En base a lo que nosotros podríamos llamarle así, llamémosle un poco, dar los lineamientos, ¿cierto? Dar todos esos lineamientos, dar las pautas para que el joven sepa llevar un poco mejor su vida desde el punto de vista reproductivo a nivel sexual. La CECI nos lleva a proteger algo más todavía en la persona, los derechos que tenemos todos los seres humanos a nuestra sexualidad realmente reproductiva, y algo más allá, a prevenir lo que hoy día estamos observando que se presenta en muchos hogares, que es la llamada violencia de género. Un problema que realmente está llegando hasta situaciones muy alarmantes, que ustedes en cada momento lo pueden presenciar a través de los medios de comunicación, como son los famosos feminicidios, que ya en su momento vamos a tocar también ese tema, ¿no? Por los problemas que a veces se dan de celos infundados, por situaciones a veces de caprichos que se dan entre las relaciones de parejas, las inestabilidades, las incompatibilidades, o a veces cuando están entrando a esa etapa que se llama el famoso enamoramiento, se cree pues que ya el puber o la persona, la pareja se cree con todo ese derecho, ¿no?, de posesión de la otra parte, y entonces actúa de una manera pues que no es la correcta, no es la adecuada. Por eso estamos hablando aquí de una educación, por eso se llama educación, ¿cierto?, sexual integral. ¿Y por qué decimos educación sexual integral? Hablamos de una educación sexual integral porque las llamadas ESI, este tipo de programas que manda el Ministerio de Educación, aborda varias áreas, miren, aborda varios aspectos en el desarrollo del ser humano. Desde el punto de vista, uno de ellos hace en cuanto a su abordaje a la parte física, a la parte también de la, ¿cómo se llama?, a la parte de la salud mental, la parte emocional y la parte social, miren. Son como 4 aspectos que tienen que ver. La parte física, como les digo, ¿cierto?, que está relacionada efectivamente con el cuidado, ¿no? Con el cuidado que tiene la persona, también con la apariencia física, ¿no? Tenemos que tener muchas veces algunos balances fisiológicamente, que hablar bioquímicamente, que se dan a través de nuestro organismo, de manera hormonal, de manera gonadal, y todo eso, bueno, tiene que ver también con nuestra sexualidad que tenemos que, llegado el momento, que cuidar. Pero también hablar de la educación sexual integral implica hablar de nuestra salud mental, ¿cierto? Porque tiene que ver con nuestros sentimientos también, con tu mundo mental, que es lo más importante. Ya les he dicho, la sexualidad no es solamente sexo, el sexo es una parte de toda esta dimensión de la sexualidad. La sexualidad es una dimensión muy amplia y el sexo solamente es un componente biológico, y que se entienda de esa manera, por favor, pero que contribuye, lógico, pues, porque de ahí los elementos biológicamente hablando, pues, nos dan, entre la fusión de un óvulo y un espermatozoide, pues, reproductivamente hablando, pues, va a dar como origen a la vida del ser humano, correcto, pero la sexualidad tiene que ver con nuestros afectos, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestros derechos también, asegurar nuestra sexualidad responsable. Por eso tenemos que ver la parte mental, nuestras emociones, y también la parte social. Ya hemos visto, por favor, que hay que tener mucho cuidado, porque ahorita, por ejemplo, ¿cuál es el enfoque que un poco más cuida la educación sexual integral? Los llamados embarazos adolescentes. Los embarazos adolescentes. ¿Por qué les digo esto? Ya lo vamos a explicar. Porque realmente ya la OMS, que significa las siglas OMS, que significa la Organización Mundial de la Salud, sepan ustedes, por favor, hace ya aproximadamente, por no decir unos 10 a 15 años, más o menos aproximadamente por ahí, ya declara, cuidado, miren, el fenómeno, estos problemas de los llamados embarazos adolescentes como un problema de salud a nivel público. Miren, por el desborde, por las situaciones y por las consecuencias.
¿ya? Pero para proseguir con esto, déjenme ir un poquito a pizarra para explicarles, ¿cierto? De una manera un poquito más resumida, más sucinta, para que ustedes entiendan también qué es lo que aborda, qué es lo que significa, en otras palabras, la llamada educación sexual integral. No solamente hablar meramente de la sexualidad, así, a grandes rasgos, desde el punto de vista fisiológico, o como muchos lo hemos establecido, parece que estuviéramos genitalizando ya a la sexualidad, ¿no? Parece que realmente se ha genitalizado tanto la sexualidad, que todo lo vemos el sexo, y a veces por eso es que muchos de los estudiantes, los escolares, cuando el profesor de repente, o un especialista, o qué sé yo, va a tocar estos temas, como que se cohíben, se ríen. ¿Por qué? Porque lo ven así todavía, aún todavía creen que es como un tabú, o como están metiéndose en la cabeza esas ideas que es del sexo. Y otra cosa que les digo bien claro, por favor, cuando nosotros hablamos de estos temas de sexualidad, tenemos una concepción muy errada. Y eso va también incluso para los padres de familia. Hoy día tú eres estudiante, mañana vas a ser hijo y tienes que aprender. Que pensamos que estos temas solamente son exclusividad o los tiene que tocar el especialista, ¿no? Un especialista, de repente el psicólogo clínico, el psicólogo educativo, o el sexólogo, o la ginecobstetra, la obstetriz, qué sé yo. Somos los que tenemos que tocar estos temas. Y eso, por favor, eso no es así. Eso no es exclusividad. Hablar de la sexualidad, por eso se llama sexualidad y educación sexual integral. Esto lo pueden hablar los mismos padres. Ustedes como estudiantes también, dejándose un poco esos mitos, esos tabúes. Y hay que hablar los términos tal y como son. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos sobre los términos como clítoris, pene, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la vagina, hablamos de la masturbación, cuando se habla de la menarca, cuando se habla de las eyaculaciones, no hay que tener miedo, no hay que tener, mejor dicho, ciertos prejuicios de manejar y saber, incluso, ¿no? Exponer esos temas, esos términos. Esto ya tenemos que irlo superando, estudiantes. Esto tenemos que superarlo. Un tema tan importante como la sexualidad, a través de la cual llegamos nosotros al mundo, no puede en estos siglos ya que estamos viviendo, pues ser todavía parte de algunos todavía prejuicios o de algunos aspectos como son los llamados mitos que ya tenemos que ir superando. Entonces, quiero ir un ratito a pizarra para un poco ir resumiendo el tema que está establecido del día de hoy, cuando hablamos de dice, educación sexual integral es. ¿Qué es? Aquí les he traído una laminita rapidito. Ya cuando estemos, por favor, el día viernes, Dios mediante, que estemos en la video ya conferencia con ustedes, tanto con mis alumnos de primer año como los de quinto, yo voy a explicar un poco más, detalle por detalle, cada uno de estos aspectos. Hoy día, por razones del tiempo que nos limita en la plataforma, no podemos excedernos los 18, máximo 20 minutos, solamente voy a ser bastante puntual. Y les voy a indicar, ¿cierto?, que la educación sexual integral es, como están observando ustedes ahí, lo que ven acá. Primero, es ayuda, ¿ya? Es ayuda. Efectivamente, eso es lo que hacen los programas de educación sexual integral, a través, lógico, de los profesionales. Es ayudar. ¿A quién? A las familias, ayudar al adolescente, a los púberes y también a los padres de familia, a que sepan tomar decisiones, por decir, sepan planificar muchas veces. Estamos observando que muchos de los embarazos, que de aquí vamos a tocar algunos aspectos ya no más puntuales, que se están dando en los jóvenes entre 15 y 19 años, que llamamos precoces, es porque realmente no han recibido una ayuda, no han recibido realmente una orientación de manera adecuada, ¿ya? Luego, educación sexual integral también dice, reflexión. Llevar efectivamente a nuestros jóvenes, así como ustedes, a que razonen, a que piensen, por favor, ¿cierto?, sobre lo que nosotros hoy día llamamos sus propósitos que ustedes tienen, ¿no? Sus objetivos, a dónde quieres llegar. Tienes que analizar, por favor, que todavía de repente tú no estás preparado, ni tú también como una adolescente estás preparada para traer de repente un hijo al mundo. Y tienes que pensar, por favor. Piensa bien con el cerebro. No se trata de pensar, como se dice, con el apasionamiento, con el corazón. No, hay que pensar con el cerebro, ¿ya? Entonces,
rapidito por el tiempo, dice educación sexual integral también es prevención. Ya lo vamos a tocar esto punto por punto, ¿ya? Mejor lo voy a ir nomás rapidito indicando para que se den cuenta. También dice la educación sexual integral es también prevención, lógico, es prevenirlos a los jóvenes, lo que estamos hablando, ¿no? De los famosos embarazos adolescentes, los llamados abortos, la violencia de género, en fin. Educación sexual integral es autocuidado, cuidarte a ti mismo también, cuidado, ¿cierto? Muchos de los jóvenes no se protegen como debe ser, no utilizan los medios que nosotros llamamos de anticoncepción cuando de repente tienen un tipo de práctica desde el punto de vista coital. Y hay que tener mucho cuidado. También educación sexual integral es comunicación, y esto viene desde el hogar, desde la familia, desde la casa, por favor. Por eso es que yo les decía bien claro, no es una tarea de los profesionales, es una tarea de los padres de familia. Cuidado, por eso ustedes vayan preparándose porque algún día les va a tocar estar en ese plan, van a estar en ese lugar y ya estás aprendiendo algo, por lo menos, para trabajar con tu gente. Luego, también educación integral, dice, es la igualdad. Lógico, los derechos que tienes tú como varón los tiene también tu amiga que está ahí contigo como mujer. Hablar de igualdad de género. Ni uno es más, como quien dice, del otro, por favor, ¿ya? Eso lo vamos a aclarar en la videoconferencia. Dice que también la educación sexual integral es salud. Lógico, ya les decía. La salud desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, punto de vista emocional y desde el punto de vista social, de la relación que tú estableces. No te dejes llevar por esos prejuicios de lo que las propagandas que hablan a veces por las emisoras, los radios. Eso afecta, eso es una presión muchas veces desde el punto de vista también social. Con las personas que te juntas, hay elementos tóxicos, mucho cuidado. Y también tenemos acá que educación sexual integral dice es la autonomía. Autonomía significa que tienes que ser tú mismo, tienes que tomar tus propias decisiones, no te dejes influenciar por otras personas. Tú mismo eres dueño de tus actos, de tus acciones, por favor, de tus pensamientos, ¿ya? Ok, entonces vamos terminando hablando que la educación sexual también es bienestar. Eso es lo que se quiere, asegurar un bienestar en todos esos aspectos. Por eso se llama desde el punto de vista integral. Así como decimos de la familia, de la comunidad, de la sociedad, también decimos de tu mundo físico, de tu mundo mental, de tu mundo emocional y de tu mundo de relación social. Y lo más importante, al final, terminamos acá, educación sexual integral es responsabilidad. Justamente tener una sexualidad algún día responsable, porque dice que los hijos llegan al mundo, sí, bendecidos por Dios, pero llegan, cuidado, deben llegar deseados por ti y por tu pareja, por favor. No se pueden traer hijos al mundo por traer. Esa es otra de las consecuencias que trae muchas veces lo que nosotros estábamos conversando anteriormente, ¿cierto? En los embarazos adolescentes o precoces, que por una noche de placer o porque te fuiste de juerga, de jarana por ahí, y por una circunstancia de la vida, quedaste en estado de gestación. Eso va a traer como consecuencia los llamados embarazos no deseados. Y ya está establecido, por favor, y esto lo voy a aclarar y lo voy a hablar mucho más en la videoconferencia. ¿Sabes cuál? El punto del los llamados abortos que se están dando. Por eso es que este tema, este problema de salud sexual de los adolescentes y de los embarazos precoces ya han sido declarados como problemas de salud público a nivel, bueno, al menos también aquí en el Perú y en otros países también. Eso lo vamos a hablar. Vamos a ver cómo afecta a las jóvenes que incluso se embarazan antes de los 18 años, que es una edad completamente de riesgo. Tengan mucho cuidado, por favor, las consecuencias que puede traer para tu persona como madre y mucho más todavía para esa criatura, para ese niño que está por llegar al mundo y que puede venir en algún momento con algunas deficiencias, con algunos problemas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, con algunas taras, con algunos deterioros también, ¿no? Entonces, todo esto, ya, como parte ya también complementaria, lo vamos a trabajar el día que nos toque hacer la videoconferencia
Y si hay preguntas de ustedes ese día, pues encantado para poderles responder. Por el día de hoy, estimados estudiantes, espero por favor que tomen las cosas, como les hemos dicho aquí en pizarra, con mucha responsabilidad y hagan una sexualidad responsable. En el momento adecuado, cuando te toque realmente, ya, hacer las cosas y planificadas. No te desesperes, por favor. Para todo hay su tiempo, hay su espacio. Solamente decirte, síguete cuidando, por favor. Te deseo por el día de hoy un feliz día, que pases, cuídense y muchas bendiciones de parte del Departamento de Psicología y de tu servidor, este amigo psicólogo Luis Torres Silva. Muchas gracias a todos ustedes.